Bien, señor presidente. Congresista Aguinaga Recuenco Alejandro. Presente. Gracias. Congresista William Zapata José. Congresista Juárez Calle Heidi. Juárez Calle, presente. Gracias. Ya, gracias. Gracias. Congresista Alba Prieto María del Carmen. Presente. Gracias. Congresista Bustamante Donay Ernesto. Bustamante presente. Gracias, señor presidente. La congresista Camones Soriano Lady Mercedes ha presentado licencia. Congresista Cordero Fontay María del Pilar. Congresista Espinosa Vargas Yaed Darwin. Señor presidente, el congresista Espinosa Vargas ha consignado su asistencia a través de la plataforma. Congresista Juárez Gallego Carmen Patricia. Presente. Gracias. Congresista Julón Irigoy Elba. Señor presidente, la congresista Julón Irigoy consigna su asistencia a través de la plataforma. Congresista Camiche Morante Luis Roberto. Mamita, no. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. Presente. Gracias. Congresista Mita Alanoca Isaac. Presente. Señor presidente, la congresista Cordero Fontay María del Pilar consigna asistencia a través de la plataforma. El congresista Reyes Can Abel Augusto se encuentra de licencia. Congresista Robles Araujo Silvana Emperatriz. Señor presidente, la congresista Robles Araujo consigna asistencia a través de la plataforma. Congresista Tello Montes Nivardo. Congresista Varas Meléndez Elías. Señor presidente, el congresista Varas consigna asistencia a través de la plataforma. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Buenos días, Ceballos Aponte Jorge. Presente. Gracias. Señor presidente, tenemos el quórum correspondiente para iniciar la sesión con la presencia de 14 congresistas, incluido el congresista William Zapata José. Gracias. Con el quórum correspondiente, se inicia la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Aprobación del acta. Se pone a consideración la aprobación del acta. Acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, efectuada el 16 de octubre del 2023. La misma que ha sido remitida en forma conjunta con la situación y la agenda fundamentada. Si algún congresista tuviera alguna observación, puede presentarla en este momento. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Despacho. Señor Se ha presidente, enviado. por favor, mi asistencia, disculpe usted, señor presidente, buenos días, por favor, discúlpeme. Secretaria técnica, por favor, consignar la asistencia del congresista Camiche. Bien, presidente. Despacho. Se ha enviado la relación de documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si tuvieran interés en algún documento en particular, pueden solicitarlo a través de la Secretaría de la Comisión. Informes. Si algún congresista desea realizar un informe, puede presentarlo en este momento. No existiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista desea efectuar algún pedido, puede hacerlo en este momento.
Congresista Isaac Mita, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, colegas y a todos los representantes de embajadores, muy buenos días con todos. En realidad, hoy lo que está pasando en la zona fronteriza al respecto, quisiera ser un poco puntual y quisiera hacer un pedido, señor presidente. Y como quiere que está presente acá los embajadores, especialmente acá el país hermano de Chile, y perdón. El pedido es que el problema que tenemos, el pase del fronterizo, no hay demasiado conglomeración en la zona frontera Tacna-Arica. Entonces, que puede ser tratado ya entre estados, especialmente la Cancillería, puede ser tratado que se puede hacer un pase ya de las 24 horas, porque hay limitaciones en cuestiones de horario, y que esto también lo voy a formalizar bajo un documento, informe, lo cual, ¿no? Para sustentarlo, señor presidente. Gracias, congresista Mita. Hemos tomado debida nota de su pedido y estamos corriendo traslado a la Cancillería del Perú. No habiendo algún otro pedido, pasamos a la orden del día. Como primer punto de la orden del día, señores congresistas, como es de conocimiento público, el jueves 26 de octubre del presente año, se conmemoró el 25º aniversario de los acuerdos de paz suscritos entre Perú y Ecuador, los cuales se encuentran definidos en el Acta Presidencial de Brasilia del 26 de octubre de 1998. Señores congresistas, distinguidos señores embajadores, hace 25 años, el Perú y Ecuador, con el aporte de 4 países garantes, cuyos embajadores esta mañana engalanan la comisión con su presencia, demostraron al mundo que el arma más poderosa que cualquier misil es la paz. Y solo con ella se pueden sentar las bases para el desarrollo de las naciones. En el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, el 26 de octubre de 1998, los presidentes Alberto Fujimori del Perú y Yamil Maguad del Ecuador decidieron alejar definitivamente al fantasma de la guerra que asoló nuestra frontera común casi desde el inicio de nuestra vida republicana. Y estamos aquí porque los 25 años de esta paz que será permanente entre peruanos y ecuatorianos no es una conmemoración que debe pasar desapercibida. Es justamente el hecho histórico para nuestras naciones en el siglo XX. Esta fecha nos permite, por un lado, reflexionar sobre los objetivos que ambos países nos fijamos en aquellos documentos suscritos en el marco del Acuerdo de Paz de Brasilia. Por otro lado, esta fecha permite también reconocer a los verdaderos artífices de esta exitosa negociación de paz. Al ingeniero peruano y al abogado ecuatoriano que aplicaron diplomacia presidencial para acabar con estas diferencias que separaban a dos pueblos hermanos. Muchos recuerdan que tiempo se revivían las diferencias y se militarizaba nuestra frontera, y a lo largo de nuestra historia no faltaron las guerras y los conflictos. Solo para que tengan una idea de la magnitud de este acuerdo de paz entre peruanos y ecuatorianos, nos enfrentamos en conflicto desde 1858, que terminó
en 1860 con el Tratado de Mapasingüe. Luego se registró el combate de Angoteros en 1903, el combate de Torres Causana en 1904, la guerra de 1941 que dio origen al Protocolo de Río de Janeiro de 1942, el incidente armado en 1978, el conflicto de Falsa Paquilla en 1981 y el conflicto del Cenepa en 1995. Cuánta sangre derramada, cuántas vidas de hermanos peruanos y ecuatorianos perdidas, cuánta posibilidad de desarrollo conjunto truncada. Aquí es el mérito de Alberto Fujimori y de Yamil Maguad, porque asumieron el compromiso de que no íbamos a llegar al siglo XXI sin comenzar con una frontera cerrada, y lo consiguieron. En 1992, el presidente Fujimori se convirtió en el primer presidente del Perú en visitar Ecuador. Y Yamil Maguad, el mismo día en que asumió el mando, el 10 de agosto de 1998, invitó a su colega peruano a buscar la paz. También es justo reconocer a los equipos diplomáticos liderados por los cancilleres de Perú, Fernando de Trasiñí, y de Ecuador, José Ayala Lazo. Su labor fue extraordinaria para acompañar los esfuerzos de los presidentes. Del mismo modo, debemos destacar a los presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Carlos Saúl Menem de Argentina, Eduardo Frei de Chile y Bill Clinton de los Estados Unidos, quien delegó al jefe de la diplomacia norteamericana en América Latina y el Caribe, Luigi Einaudi, para sentarse con los tres mandatarios señalados en la mesa de las negociaciones de paz como garantes. Señores congresistas, la firma de la paz con Ecuador es un hecho histórico y un ejemplo para la humanidad. No es una exageración señalar que, ojalá en Europa Oriental o en el Medio Oriente siguieran la ruta de la diplomacia presidencial de Fujimori y Maguad. Estoy seguro que otra sería la situación que se viviría en estos escenarios, justamente en estos momentos. Tan importante ha sido esta paz entre peruanos y ecuatorianos que recibió la bendición de un santo. No olviden que su santidad Juan Pablo II, hoy elevado a los altares, envió un mensaje a propósito de la firma de la paz, destacando que este hecho cerró un capítulo doloroso de la historia y abre perspectiva duradera de paz en la región. Asimismo, expresó su congratulación a Fujimori y a Maguad por el logro alcanzado. Los jóvenes ignoran que por este acuerdo de paz, ambos presidentes fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz por gobiernos amigos. No seamos mezquinos, pues, con los verdaderos protagonistas de la paz que hoy vivimos peruanos y ecuatorianos. Siempre estaremos agradecidos a estos dos excelentes presidentes, verdaderos actores y artífices de la paz. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Perú! ¡Viva la paz! Muchas gracias. Queremos, en segundo término, transmitir un video sobre la suscripción de los acuerdos de paz entre la República del Perú y del Ecuador en Brasilia el 26 de octubre de 1998. Por favor. Durante un siglo y medio, Perú y Ecuador vivieron una historia de continuos conflictos. Esta disputa se intensificó en 1995, cuando estalló un conflicto armado en la zona del Alto Cenepa, llevando a enfrentamientos militares entre las fuerzas de ambos países.
Estos dejaron cicatrices profundas, Se libra una batalla feroz. ¿Qué pasó? ¿Bala? Sí, pero fue en agosto de 1998 cuando Perú y Ecuador estaban a bordo de un conflicto generalizado a solo un paso de la guerra total. Era un grave y peligroso problema, pero consideré que era un nuevo reto. Y le dije a mi hija Keiko, tenemos que evitar esta guerra a toda costa. Hubiéramos tenido que no gastar recursos, porque no los tenemos, pero endeudarnos en miles de millones de dólares para comprar armas. Los ecuatorianos y peruanos estaban frente a frente, viviendo circunstancias graves de tensión entre los dos países. Una guerra total significaba descartar el protocolo de Río de Janeiro porque significaba combatir sobre territorios ya demarcados y aceptados por ambas partes. El presidente Fujimori insistió en agotar las vías diplomáticas. Entonces, decide esperar el momento clave. Queremos suscribir un acuerdo razonable para evitar conflictos. Esperamos con paciencia que el presidente Maguad asuma el mandato el día 10. Ese día llegó y aquel presidente electo y heredero de una negociación frustrada se pronunció. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, responsable y solidario, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. Se había iniciado la etapa de la diplomacia presidencial. Reunidos en Brasilia, ambos presidentes con una carta conjunta al presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, solicitan que interpongan sus buenos oficios en pos del acuerdo final. Queremos abiertamente y en forma decidida llegar a esa paz. Hubo momentos de desesperación, yo no creía más que fuera posible, pero llegó un momento que yo me di cuenta que eran personas que tenían un propósito claro y firme de hacer la paz. Entonces en aquel momento yo digo, bueno, es ahora o nunca. Los países garantes preparaban una propuesta de cumplimiento obligatorio, es decir, ambos países tenían que aceptar el fallo definitivo de los garantes. La única condición para que éste se ejecutara era que los congresos de ambos países aprobaran el procedimiento. Y fue con todo entusiasmo el Congreso, consciente de que si no llegábamos a la paz iba a haber una guerra en muy poco tiempo. Optar por cerrar el problema y concluir la demarcación de la frontera terrestre común con Ecuador significa para ambos países inmensas posibilidades de cooperación comercial de mutuo beneficio y una nueva imagen de América Latina. ¿Por qué renunció el canciller Ferrero? Muchísima gente se siente preocupada de los motivos de la renuncia. Piensan, con toda razón, que hay gato encerrado. Esto no puede estar librado al azar. Pero esa famosa diplomacia directa de la que se jacta el señor Fujimori ha sido un error histórico por el Perú. No podemos dejar por sentimientos personalistas que se nos pasen otros 50 años de historia. Es que no nos los van a perdonar las generaciones que están pendientes. Asumo el riesgo de esta decisión. Que Dios y la historia me juzguen. Voy a votar a favor. Han votado por el sí 87 señores congresistas. Por el no 26 y una abstención. En consecuencia, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa. Fue la ceremonia más emotiva, significativa, que tuve como presidente de la República y como ciudadano peruano, de lograr algo que parecía imposible hasta hacía unas pocas semanas. Nunca de las reuniones que tuvimos, muchas y muchas. ¿Cuántas veces discutimos? Yo creo que realmente cuando yo reviví todo eso, el día que en Itamaraty se ha firmado el acuerdo, yo lloré. Y yo a rato, si no hubiera estado ahí, si no hubiera sido yo el que ponía la firma,
no lo hubiera creído. Fue una sensación de que cumplíamos una tarea, de que dejábamos un capítulo atrás y abríamos un futuro nuevo. Una sensación de que lo hacíamos con el beneplácito y la satisfacción y el respiro de los pueblos y que teníamos un gran aval internacional. Sin duda es uno de los momentos más emotivos en mi vida. Ver ahí, en ese ambiente, peruanos y ecuatorianos, abrazándose como hermanos, embargaba a todos una gran emoción. Me sentí como partícipe en un hecho realmente histórico. Los dos países estamos ganando la paz. Un mundo por descubrir se abre ante nosotros. Y cuán cerca estuvimos de perder este futuro por la tentación de resolver nuestras diferencias con las armas. En este 25 aniversario queremos agradecer a los congresos de Ecuador y de Perú, porque justamente allí se aprobó el acuerdo de paz. Ustedes han visto, en nuestro Congreso hubo algunas reacciones encendidas que 25 años después le dan la razón a los verdaderos actores de la paz, a Fujimori y a Maguad. Y lógicamente deja descolocadas estas posiciones que son producto de la efervescencia, pero lo principal es la paz y la amistad. Queremos resaltar la tremenda actividad que tuvo el presidente Fernando Henrique Cardoso, que justamente fue el que articuló todas estas reuniones de paz. Hoy día, el presidente Cardoso, que está con una edad muy avanzada, nos envía un mensaje escrito, y yo le pido, por favor, al embajador de Brasil, don Clemente Baena Suárez, que lea este mensaje a los peruanos del presidente Cardoso. Buenos días, señor presidente de la comisión, señora congresistas, señor congresista, los más amigos presentes de esta ceremonia. Es para mí un especial honor leer el mensaje al Congreso peruano del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que sigue: con gran honor y alegría me junto, aunque a distancia, a la conmemoración por el 25º aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia, firmados en el año de 1998 en la capital de Brasil, el 26 de octubre del mismo año. Brasilia fue la sede de la suscripción de los acuerdos, pero el esfuerzo de paz fue un logro en conjunto de los países de nuestra región, sobre todo de la generosidad y deseo de paz y estabilidad expresados por Perú y Ecuador. Este importante hecho histórico permite que los pueblos de Perú y Ecuador vivan en paz, hermandad y solidaridad, por los reflejos muy positivos para toda nuestra
nuestro continente. Este acuerdo y el espíritu de cooperación de todas las partes involucradas sigue como un ejemplo actualísimo para toda la comunidad internacional. Envío a los pueblos de Perú y Ecuador con mi más alto sentimiento de amistad y admiración. Perdón, Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador, por hacernos llegar este mensaje de Fernando Henrique Cardoso, a quien le tenemos un eterno agradecimiento. Hace 25 años firmamos en Brasil. Perdón, tenemos justamente el mensaje que nos hace llegar el presidente Frei, garante justamente de este acuerdo de paz, y vamos luego a escuchar las palabras del señor embajador de Chile, don Óscar Fuentes Lira. El acta presidencial para poner término al conflicto que se desarrolló en lo que se llama el CENEPA entre los países de Perú y Ecuador. Tenemos 4 países garantes, establecidos en el protocolo de Río de Janeiro de 1942. Y ellos son Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Y actuamos desde el primer momento para ayudar a los países que nos de los finalizar con este conflicto. Entonces, una con un de integración fronteriza. Digo textualmente, para no equivocarme, terminó con un tratado de comercio y navegación, un acuerdo amplio de integración fronteriza, desarrollo y vecindad, tanto, y además creo que un establecimiento de medidas de confianza mutua y seguridad que le correspondió coordinar a mi país. Por lo tanto, creo que el resultado final, con la cooperación de los dos presidentes de Perú y Ecuador, que fueron fundamentales también, se logró llegar a un beneficioso, delicado, todos. Y esto es porque los garantes funcionamos con un criterio claro, respetando los tratados internacionales, la solución de problemas delicados con el derecho internacional y poniendo por delante la necesaria paz en nuestro hemisferio. Hoy día, en un mundo convulsionado, en un mundo que hay mucho conflicto, en el Oriente Medio, que hay muchos conflictos en el este y en una serie de lugares, creo que los países de América Latina dimos una lección de que es posible solucionar los conflictos sin producir mayores daños a nuestros países, a sus ciudadanos y a la convivencia de paz que necesitamos para vivir en la humanidad cuando los organismos internacionales no son capaces de resolver estos conflictos. Por eso me sumo a esta celebración y como presidente de Chile siento el agrado de haber participado y permitir este acuerdo de paz, que es un ejemplo que da a América Latina también frente a todos los países. Reiteramos nuestro agradecimiento al señor presidente Eduardo Frei, al embajador Francisco Pérez Walker
que justamente colaboró mucho con la comisión para poder tener el mensaje del presidente Frei, y también al embajador don Oscar Fuentes Lira, embajador de Chile en el Perú, a quien le solicitamos que nos diga unas palabras sobre este acuerdo de paz. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, quisiera agradecer la iniciativa que usted nos ha formulado para poder acompañarlos en este día tan importante. Saludar también al vicepresidente de la Comisión de Relaciones, a las y los congresistas presentes, miembros también de esta comisión, y a mis colegas embajadores aquí presentes. La verdad que es un tremendo honor y orgullo el que nuestros países hayan podido participar como garantes de este proceso de paz. Y por ello que toma y adquiere tanta relevancia la conmemoración de estos 25 años de los acuerdos de paz de Brasilia. Ha sido un esfuerzo inmenso del Perú y del Ecuador, que en buena hora tuvo un feliz término. Y en ese sentido, como usted señaló en sus palabras, presidente, aquí triunfó la diplomacia de nuestros países por un fin superior. Y aquí hubo mucha gente involucrada que trabajó firmemente por la paz que hoy día el Perú y el Ecuador gozan. Pero sin duda hay dos grandes artífices, como usted bien señaló, que son los jefes de Estado de Ecuador y de Perú de aquella época, los presidentes Fujimori y Maguad, y un sinfín de colaboradores de los dos países y también de nuestros respectivos países como garantes, desde los presidentes de nuestros 4 países, así como los equipos negociadores. Por ello, yo simplemente quisiera felicitar al Perú y Ecuador por esta paz, esta firme paz que se ha logrado, y del mismo modo felicitarlos porque hoy día los vínculos bilaterales transitan por un camino común de total integración y cooperación en diferentes ámbitos de la relación bilateral. Y eso es algo muy importante y estamos ciertos que esto va a seguir continuando en los años venideros. Simplemente, presidente, felicitarlos a todos y estamos muy contentos de poder estar acá conmemorando esta muy importante e histórica fecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador don Oscar Fuentes Lira. De la misma manera, queremos también tener en el recuerdo a otro de los garantes, al presidente de Argentina, ya fallecido, don Carlos Saúl Menem. Por ello es que hemos invitado a otro distinguido embajador, don Enrique Vaca, embajador de la hermana República de Argentina, para que nos dé unas palabras con relación a este acuerdo de paz. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Primero quiero comenzar, señor, agradeciendo esta invitación a participar de esta importante reunión. Quiero también saludar al vicepresidente de la Comisión, señor José Williams, y a todos los congresistas aquí presentes, a los colegas que nos acompañan, los embajadores de los países garantes. Es para mí un inmenso honor participar de esta celebración y conmemoración del 25 aniversario del Acta Presidencial de Brasilia, suscripta por el presidente del Perú y el Ecuador, un hito histórico que dejó constancia formal de la conclusión definitiva de las diferencias que durante años separaron a estos dos países hermanos, y que marcó el camino y la búsqueda de la paz y la estabilidad de nuestra región. Ambos países cerraban así, en Brasilia, el más largo y complejo periodo de sus relaciones bilaterales, que tenían una historia de más de 150 años de encuentros y desencuentros. Es un honor estar aquí en representación del gobierno argentino y recordar el camino que recorrimos juntos y los logros que alcanzamos en nombre de la paz
y la amistad entre los pueblos de nuestra América. Hace un cuarto de siglo, los acuerdos de paz de Brasilia pusieron fin al conflicto armado que enfrentó a las dos naciones hermanas y permitieron sentar las bases para una cooperación duradera entre el Perú y el Ecuador, entre cuyas iniciativas binacionales se destaca la cooperación para el desarrollo de la región fronteriza como uno de los principales mecanismos de construcción de la confianza mutua. De un conflicto desarrollamos un proyecto de integración que es líder para toda la América Latina. Gracias a la conclusión de estos acuerdos, hoy Latinoamérica vive y se desarrolla en paz. Y todas las negociaciones y la búsqueda de resolver los problemas que podemos tener todavía se hacen desde el diálogo, desde la cooperación, desde las cancillerías, desde los gobiernos que muestran, como lo hizo el presidente Fujimori, como lo hizo Maguate en su momento, voluntad política por resolver temas tan importantes como son los temas limítrofes entre nuestros países. Nada más que felicitarlo nuevamente al Perú, felicitar nuevamente al Ecuador por este nuevo aniversario de un acuerdo que significó un quiebre, un punto de inflexión en la historia latinoamericana. Muchas gracias, señor presidente. La verdad yo pensé que en algún momento mi padre me diría, oye. Muchas gracias a usted, señor embajador, porque la hermana República de Argentina con su presidente Menem jugaron un rol importante como garantes de la paz que hasta ahora disfrutamos y que es eterna. Porque ese tiempo ya no lo recuperas. Y nadie lo va a mirar como lo vas a mirar. Vamos a tener de la misma manera el mensaje del presidente Bill Clinton, que a través de su jefe de la diplomacia para América Latina, el embajador Luigi Einaudi, también fueron artífices importantes para esta paz. Y luego hemos invitado al señor Jock McNamara, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, para que nos haga un comentario. I so wish I could be with everyone gathered in Lima as you commemorate the 25th anniversary of the peace agreement between Ecuador and Peru. I'll always be grateful that the United States could play a role in resolving the border dispute between two of our close friends and ending what was then the longest-running armed conflict in the Western Hemisphere. Since then, Ecuador and Peru have built a true partnership with close coordination in many vital areas. The fact that the agreement endures is a testament to people of both nations who've made the decision to share the future, especially during these difficult times when we see so many conflicts around the globe. This lasting peace can be an inspiration to the whole world. Thank you for doing your part, and best wishes for a memorable celebration. Asimismo, contactamos con el embajador Luigi Einaudi, quien fue jefe de la diplomacia para América Latina, y le solicitamos que nos haga llegar un mensaje, el cual vamos a ver en estos instantes. El Ecuador, al celebrar los acuerdos que hace 25 años pusieron fin a una disputa heredada de la colonia y quizá aún antes. Me enorgullece el haber participado en la construcción de esta paz con dignidad como representante de Estados Unidos de Norteamérica, junto a los otros garantes del Protocolo de Río, Brasil, Argentina y Chile. Quiero recordar hoy algunos importantes aspectos de los acuerdos de Brasilia. Primero, los acuerdos fueron frutos de una visión amplia,
que abarcó las relaciones en forma global. Lo que empezó como un específico diferendo territorial terminó en una serie de acuerdos y tratados sobre integración fronteriza, comercio y navegación, seguridad y desarrollo, y abarcando temas tan variados como puertos amazónicos, derechos de comunidades nativas y zonas ecológicas. Segundo, la totalidad de esas medidas benefició a ambos países, respetando intereses nacionales e institucionales. Aún sin ganar todas sus respectivas tesis, los congresos nacionales avalaron las decisiones de los poderes ejecutivos y las dos Fuerzas Armadas participaron en la separación de fuerzas, la observación militar y apoyaron los acuerdos de paz. Tercero, todo esto hubiera sido imposible sin la cooperación regional. A pedido de las partes, los 4 países garantes no solo participaron en la observación militar para consolidar el cese de hostilidades, sino que sus presidentes aceptaron la responsabilidad de resolver definitivamente aquellos puntos de desacuerdo que las partes no pudieron resolver por sí mismas. Finalmente, la solución encontrada por nuestros 6 países resolvió lo que yo llamo el enigma, el dilema de la soberanía. La soberanía de nuestros países es nuestra esencia vital, pero vivimos en un mundo en el cual tenemos que colaborar con otros para defenderla. En un mundo interconectado por la ciencia y la globalización, el concepto de soberanía absoluta no se condice con la realidad y puede incluso convertirse en un obstáculo para avanzar hacia formas más avanzadas de vida en común. La mejor defensa de la soberanía hoy es la cooperación dentro de un marco de derecho, tanto nacional cuanto internacional. Queda todavía mucho por hacer para lograr todas las ventajas de la cooperación entre estos pueblos hermanos separados por tantos años, pero ahora libres de luchar juntos por su desarrollo y bienestar. Es importante apreciar que estos acuerdos entre Ecuador y Perú dan un buen ejemplo, más allá de las Américas, a un mundo trastornado por conflictos en Ucrania, el Medio Oriente y tantas otras partes. Muchísimas gracias por su invitación. Siento de veras no poderles acompañar en persona. Desde esta comisión agradecemos al presidente Bill Clinton por habernos hecho llegar su mensaje y también a Luigi Einaudi, que a pesar de estar con serios problemas de salud, ha querido participar en estos 25 años, en la conmemoración de los 25 años del Acuerdo de Paz, donde él jugó un rol importantísimo. Vamos a dejar en el uso de la palabra a John McNamara de la Embajada de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Alejandra Aguinaga, señor vicepresidente de la misma, José Williams, miembros de la comisión y embajadores de los garantes y a todos los presentes. Es un honor estar acá hoy celebrando y anotando este gran logro de países hermanos de las Américas a lograr el objetivo más hermoso que haya, la paz duradera. Como nota personal, tuve la oportunidad de ver de cerca el medio ambiente tan barraco del Alto Cenepa y la valentía y sacrificios de soldados peruanos y ecuatorianos. ¿Por qué? Porque fui parte de la misión de observadores militares Ecuador y Perú de 95 a 96. Y pasé todo ese tiempo
allá en la frontera como parte de esa misión de paz. Vi los desafíos y logros de la misión de observadores para ayudar a los países hermanos a parar la violencia y tomar pasos de confianza mutua para abrir el espacio necesario para comenzar y completar los acuerdos de paz en 1998. Así que hoy les felicito al Ecuador y Perú por el logro que han hecho con el apoyo de las partes a llegar a un paz duradera. En haciéndolo, han hecho un ejemplo para el mundo y has entregado el mejor regalo que hay, que cualquier padre se puede regalar a sus hijos, la paz. Muchas gracias. A usted, señor John McNamara, le agradecemos vuestra participación en la comisión. Vamos a concluir con los mensajes que nos han hecho llegar justamente los verdaderos actores del acuerdo de paz. Esta comisión se propuso desde el primer momento que los verdaderos actores nos den un mensaje. Y miren ustedes lo que hemos recibido. Y asimismo esta comisión le rinde un homenaje especial al presidente Yamil Maguad, con el cual hemos tenido mucha relación, mucho intercambio, aun cuando estaba en Estados Unidos en el exilio y ahora con relación a este mensaje que le hemos solicitado. Y por eso que uno de los dos presidentes, Yamil Maguad y Alberto Fujimori, y nos referimos a Yamil Maguad, verdaderos actores de la paz, que es duradera, de la amistad que siempre hemos tenido con el hermano pueblo ecuatoriano. Yo vengo de una región del norte del país, y señor embajador, créamelo, mi padre ponía esos famosos radios tan grandes y lo que escuchábamos al despertar eran los pasillos ecuatorianos, tan cargados de sentimiento y de amor, y decía, ¿por qué tenemos que estar peleando? O muchas veces para poder venir a los colegios a Lima, nos desplazábamos a la frontera para poder comprar alguna indumentaria y siempre ha habido mucho cariño, pero ahora más, muchísimo más. Por eso es que me he permitido dejar justamente para el final el mensaje de Yamil Maguad y luego a usted, señor embajador, don Galo Yepes Holguín, embajador de la hermana República del Ecuador, para que nos haga un comentario. Por favor. Hace 25 años en Brasilia, el presidente Fujimori y yo suscribimos un tratado de paz entre Ecuador y Perú que terminó un conflicto que había durado cerca de 200 años. Ese conflicto en sí rompía varios récords. Primero por la extensión del territorio reclamado, que en sus orígenes tenía un tamaño mayor que la superficie de Francia, y que lo convertían en el terreno disputado más grande de América Latina. Segundo, por el tiempo de extensión del conflicto. Había durado más que todo lo que duró el imperio inca en América. Tercero, por el nivel de dificultades que afrontamos. En la solución de ese problema, a lo largo de las décadas, se habían buscado todos los sistemas de solución conocidos en el mundo y ninguno funcionó. En un extremo, conversaciones amistosas entre los países. En el otro extremo,
guerras fratricidas. Y en el medio, todos los mecanismos conocidos: mediaciones, negociaciones asistidas, arbitrajes, combinaciones de mediaciones y arbitrajes por autoridades internacionales, pero no lográbamos encontrar una solución. De tal manera que cuando logramos firmar ese acta, sabíamos que no solamente rompíamos estos récords de la confrontación más antigua, en palabras del presidente Clinton, del hemisferio occidental, sino que además habíamos roto unos récords en relación con la negociación en sí misma. En la última parte, tuvimos con el presidente Fujimori 10 reuniones en 10 semanas sucesivas, en diferentes partes del mundo, hasta que logramos dar con una solución. Luego, por primera vez en nuestra parte del mundo, un grupo de países garantes se convertían en gestores amistosos y terminaban convertidos en árbitros del problema. Era la primera ocasión en que teníamos ese tipo de actividad y de actuación internacional y multilateral. Adicionalmente, fue un mecanismo de conversaciones muy creativo, muy original. Llegaron a constituirse 4 comisiones para que abordaran los principales problemas. Cómo crear medidas de cooperación, de confianza entre 2 países que habían estado en guerra. Una lista de proyectos binacionales que debían construirse si es que alcanzábamos la paz con su financiamiento asegurado. Un tratado de comercio y navegación en el río Amazonas. Y por último, la definición del problema territorial sobre hasta dónde iba la soberanía de cada uno de los países. También nosotros, luego de firmar ese documento, hemos roto como países y con nuestros pueblos varios récords. El 23 de octubre recibimos la notificación de los garantes con su decisión arbitral. Y solamente 72 horas más tarde estábamos en Brasilia firmando el tratado definitivo. 72 horas más tarde. Luego, en apenas un lapso de 7 meses, pudimos colocar 30 hitos que faltaban por colocarse. Y en mayo de 1999, la frontera estaba completamente cerrada a satisfacción de ambas partes. Esto fue un cambio epocal para la vida de nuestros pueblos. La relación entre ecuatorianos y peruanos, que antes se narraba en términos de batallas peleadas, en términos de tratados negociados, suscritos o negociados y no suscritos, o negociados y suscritos y desaparecidos, o negociados y suscritos que no habían desaparecido porque no se podían implementar, en números de gastos en presupuestos militares, en la contabilidad de muertos, heridos, de soldados discapacitados, cambió totalmente. Y a partir de entonces, la relación de nuestros países se cuenta en términos de número de gabinetes binacionales, en número de incremento del comercio, del flujo comercial entre los países, que en promedio se ha multiplicado por 7 veces y en el mejor año hasta por 10 veces más. Se mide por la construcción de ejes viales. Tenemos ejes viales por 2.500 kilómetros construidos gracias a la paz. Tenemos el incremento del turismo. Tenemos turismo médico. Tenemos líneas de buses que salen de Loja hacia Piura con 2 frecuencias diarias. Y líneas que salen desde Zamora hacia Jaén con carga y con pasajeros. Hay turismo en la costa ecuatoriana
que va de compras al Perú. Todo esto era inimaginable antes. Tenemos los centros binacionales de atención fronteriza, donde está la oficina ecuatoriana y la oficina peruana juntas. Y ahí se realizan los trámites de aduanas, los trámites de inmigración. Es decir, hemos convertido a nuestra relación en el proceso de integración económica más vital y de más rápido desarrollo este rato en nuestra parte del mundo. Y por eso, al celebrar los 25 años, no celebramos solamente que se cerró una frontera. Celebramos el renacimiento de un nuevo espíritu. Celebramos la reconciliación que puso las bases para lo que tenemos ahora. Recuerdo que tras la firma del Tratado de Paz, yo le entregué al presidente Fujimori 2 monedas, un sol y un sucre, que me habían sido dadas por el presidente de la Cámara de Comercio de Macará, en el lado ecuatoriano, y me dijo: quiero que usted la lleve, presidente Maguad, para que nunca olvide la importancia del comercio en nuestra frontera. Y también le di una cantimplora que había sido usada por un soldado ecuatoriano en el conflicto de 1941 en la guerra, y le dije: lleve esta cantimplora como símbolo de que esta paz es verdadera. La paz fue verdadera. Tenemos 25 años de logros. Se han cumplido muchos de los objetivos. Y en síntesis, no solamente hemos contado con la cooperación internacional, el puente de la Balsa en la zona oriental, construido con cooperación japonesa, análisis de las cuencas binacionales, 9 cuencas de aprovechamiento de los ríos, de cuidado del agua, de su calidad, de su cantidad, en algunos casos como el Catamayo Chira, desarrollado programas sociales con apoyo de la cooperación española. Es decir, todo esto es real, ocurre todos los días y nos dice que hay una nueva relación. En síntesis, el Tratado de Paz cerró la puerta con el pasado y nos abrió la puerta de un futuro mejor. Cuando uno maneja un vehículo, tiene 2 opciones. O lo maneja mirando por el parabrisas, que es lo lógico, lo obvio, o trata de manejarlo mirando por el espejo retrovisor. Y cuando uno está atrapado en el pasado, maneja mirando el retrovisor, que es, por supuesto, la peor manera de manejar. Entonces, me sumo al ánimo celebratorio que tienen hoy nuestros pueblos. Me sumo a la cantidad de eventos organizados en Perú y en Ecuador con ese propósito. Y me sumo a que ahora celebremos que descubrimos una forma de cooperar en derecho en lugar de competir con las armas. Cuando parecía que no existían caminos para la paz, fue precisamente la paz la que nos abrió el camino hacia donde ahora estamos. Y citando al embajador Luigi Einaudi, delegado personal del presidente Clinton, su enviado especial para las comisiones de paz, es un caso tal vez único en que en apenas 77 días hayamos ido desde el borde de una guerra inminente al borde de una paz que resultó definitiva. Quisiera contarles para terminar que llegó a mis manos, luego de firmada la paz, un cuento de Ramón Ribeiro que se llama Los Moribundos. Narra Ribeiro que luego de la guerra de 1941 llegaban camiones con cadáveres y con soldados heridos al puerto de Paita, en Perú. Y venían soldados ecuatorianos y peruanos. Los uniformes eran iguales. La única manera, y las características raciales también. La única manera de distinguirlos era porque los peruanos usaban botas y los ecuatorianos usaban polainas. Se repletaron los hospitales y hubo que empezar a pedir a casas que tenían cuartos disponibles que recibieran a los heridos. Y a una casa llegaron 2 soldados
el uno con una herida muy grande en su rodilla y el otro con una herida en el pecho. Venían muy enfermos, venían descalzos y no se podía saber quién era el ecuatoriano y quién era el peruano. Un día el soldado con la herida en la rodilla dijo: yo soy ecuatoriano, soy de la zona de Riobamba y quiero regresar a mi país. Por supuesto no se lo permitieron. Pero poco tiempo después, el soldado con la herida en el pecho, el soldado peruano, entró en la etapa final de su vida y ya moribundo empezó a musitar unas palabras que nadie podía entender y que las personas peruanas que estaban ahí trataban de anotar porque eran un mensaje de él para su familia. Y de pronto el ecuatoriano dice: ustedes afirman que él está hablando así porque tiene una fiebre muy alta y que entonces dice incoherencias. No, él está hablando en quechua, yo hablo el mismo idioma y yo puedo traducirles lo que él está diciendo. Y de esa manera se pudo captar las palabras que representaban la última voluntad de este soldado. La maravillosa lección de ese cuento es que por debajo de la superficie de enfrentamientos y de choques tenemos una común humanidad que este rato la estamos desarrollando entre nuestros pueblos. Porque atrás de los 25 años de paz hay miles de años de confraternidad que hemos vivido juntos. Hay una vieja tradición en las tribus aborígenes de Norteamérica, en donde el abuelo le dice al nieto, señalando a los dos cachorros que ha tenido una loba, le dice: el uno es bueno, es colaborador, es pacífico, el otro es malo, es egoísta, es agresivo. Y solo uno de los dos podrá sobrevivir, porque la madre solo tiene alimento para darle a uno de los dos. Y el niño le pregunta: abuelo, ¿y cómo sabemos cuál de esos lobos va a sobrevivir? Y el abuelo le responde: sobrevivirá aquel al que la loba alimente. Nosotros hemos resuelto alimentar al cachorro de la colaboración, de la cooperación y de la vida en común. Y como mencionaba hace muy poco, una vez más, el presidente William Clinton, hemos sido capaces de crear un sistema y de resolver un conflicto que se ha convertido en ejemplo para otras regiones del mundo. Qué bueno sería que esta costumbre latinoamericana de resolver conflictos en mesas de negociaciones y no en campos de batalla. Somos el continente con más éxitos en ese plano en el mundo. Se convierta en un ejemplo ahora, especialmente para tragedias tan graves como las que se viven entre Israel y Palestina en estos días. Me siento muy honrado por su invitación de participar en el evento de hoy. Mil gracias por haberme tomado en cuenta y reciban de mi parte un abrazo fraterno y mis mejores votos para que esta colaboración entre nuestros pueblos siempre siga adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente Mawat. La verdad que usted nos ha puesto, no solamente en el lugar de la amistad y de la paz, nos ha puesto en el verdadero espejo de la historia y ahí nos debemos mantener. Embajador Galo Yepes, lo voy a dejar en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Honorable congresista Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú. Honorables integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú. Excelentísimos señores embajadores de los países garantes que participaron en la solución de los conflictos entre el Ecuador y en el Perú. Señoras y señores,
Tengo el alto honor de dirigirles unas palabras en esta ocasión gracias a la invitación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la del Congreso de la República del Perú para compartir unos pensamientos sobre el alcance de los acuerdos de paz de Brasilia entre el Ecuador y el Perú, suscritos, como hemos mencionado en varias ocasiones, el 26 de octubre de 1998. Deseo hacer extensivo primero un saludo por parte del señor presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, quien, como todos conocen, acaba de realizar una visita oficial al Perú la semana pasada, precisamente para conmemorar este aniversario. El presidente Guillermo Lasso, en el Palacio de Gobierno de Lima, se refirió justamente a la acción realizada por los dos presidentes de entonces, señor presidente, y la decisión política que hubo para suscribir los acuerdos de paz. No podíamos dejar pasar en alto una celebración de este hecho tan trascendental, con una importancia histórica no solo para el Ecuador y el Perú, sino para toda nuestra región, por lo que conmemoramos con una extensa agenda oficial todos los actos que involucró la presencia de los primeros mandatarios, Guillermo Lasso del Ecuador y Dina Boluarte del Perú. Es igualmente para mí en este momento manifestar que el Ecuador se pronunció en las urnas del pasado 15 de octubre, resultando ganador el señor Daniel Noboa, a quien la presidenta Boluarte ha tenido el valioso gesto de felicitarle por su victoria electoral y asimismo le ha extendido una invitación para visitar el Perú próximamente, por lo que es muy probable que dicha visita se lleve a cabo en el primer trimestre del año venidero para concretar el encuentro presidencial y el 15º gabinete binacional que hemos escuchado hoy día, que son fruto justamente de la concreción de los acuerdos de paz. El último se llevó a cabo en la ciudad de Loja en abril del 2022. Hay varios aspectos que destacar respecto a la negociación de los acuerdos de paz, así como también todos los episodios previos que nos llevaron a la mesa de negociación. Deseo destacar la valentía de todos aquellos que ofrendaron la vida para defender una idea de pertenencia que se materialice en la palabra Estado. Asimismo, destaco el trabajo abnegado de los servicios diplomáticos de los dos países, los cuales con sus decisiones pragmáticas concretaron los acuerdos que pusieron fin a casi 2 siglos de tensiones y conflictos. El 26 de octubre de 1998, cuando se firmó los acuerdos de paz de Brasilia, con los que se sellaron la paz definitiva entre nuestras dos naciones, se acotó, entre comillas, quedan resueltas de forma definitiva las diferencias fronterizas entre los dos países, cierro comillas, y fue así como terminaron los enfrentamientos que habían nacido prácticamente al inicio de la vida republicana. Más de 170 años continuaron hasta que podemos llegar a cabo a una situación como esta. Por eso es que hay que destacar definitivamente el papel de los diplomáticos, no solamente del Ecuador y del Perú, sino el invaluable apoyo de los países garantes del acuerdo. Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos desempeñaron un papel clave para la consecución de los compromisos a los que ambas partes llegamos. Más que desempeñar un papel de supervisión al que generalmente se asocia el actuar de un garante, estos países amigos y hermanos de las dos partes supieron acompañarnos y respaldarnos en la definición de los mismos. Durante la negociación, como ya hemos escuchado, varias veces hubo instancias de desacuerdo o de disputas entre las partes y fueron momentos en que los garantes jugaron un rol preponderante al actuar como mediadores, con lo cual se demostraba al mundo el exitoso modelo de resolución de controversias y a Latinoamérica se convertía así en una región de paz. Me parece oportuno mencionar una anécdota relatada por el ex canciller ecuatoriano José Ayala Lasso, quien estuvo presente aquí el domingo compartiendo el puesto con el ex canciller de Trasíñi, Fernando de Trasíñi, en el Palacio Presidencial. Él manifestó en un artículo escrito Paz con Dignidad que el mismo 10 de agosto en que Yamil Maguad, quien ha enviado un mensaje a este acto,
asumió la presidencia el 10 de agosto de 1998, la situación en la frontera era inestable y altamente peligrosa. Parecía inminente una acción militar peruana, advertido sobre el cual los países garantes actuaron con dinamismo y eficacia para evitarle. El canciller argentino Guido de Tella, presente en Quito en las ceremonias de transmisión de mando, aceptó viajar a Lima para conversar directamente con el presidente Fujimori. La tensión fronteriza empezó a disminuir y 3 días más tarde, es decir, el 13 de agosto, se firmó un acuerdo militar. Justo es reconocer la importancia que tuvo durante el proceso de negociación la actitud de los países garantes del protocolo de Río de Janeiro. Asistieron siempre a las partes para facilitar su entendimiento, propusieron fórmulas e iniciativas encaminadas a resolver dificultades y usaron su prestigio para influir positivamente y facilitar la paz. Son varios los acuerdos que ahí se suscribieron y son varias las obras que se han ejecutado. Es importante resaltar los 5 ejes viales, de los cuales estamos 4 en ejecución y uno más que nos interesa que se concrete. Debemos resaltar que el 14 de julio de este año se inauguró el Centro Binacional de Atención de Frontera en Latina y Macará, y esto facilitará el comercio entre las dos partes. Asimismo, quiero hacer una referencia muy puntual a la transmisión eléctrica, para lo cual existe ya por parte del BID un préstamo para que se ejecute en el Perú, en tanto que en el Ecuador está avanzada el tema de la interconexión eléctrica. Actualmente disponemos de una interconexión eléctrica en la zona de Tumbes de 50 megavatios y el día sábado pasado la presidenta del Perú ha aprobado que se pueda exportar en este momento hacia el Ecuador electricidad, dando así atención a una necesidad puntual actual en el Ecuador, que después será retribuido cuando el Perú aquí lo necesite. Esos son actos muy importantes que demuestran que los temas y acuerdos no solamente son papel escrito, sino hay cosas muy puntuales que llevamos adelante. Hay un aspecto muy, muy importante que, además del comercio, de la interconexión eléctrica, se ha concretado entre los dos países, pero es una eficiente y ejemplar acciones de desminado humanitario en la zona de frontera. Esto es un ejemplo a nivel mundial. Varios ya son las situaciones que se han generado después de los acuerdos de paz de Brasilia. Y solamente para terminar, deseo resaltar que tuve la oportunidad de conocer a Julio Ramón Ribeiro en la UNESCO, donde además fuimos colegas que trabajábamos puerta con puerta. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señores congresistas, por este acto que han realizado el día de hoy para resaltar los 25 años de los acuerdos de paz entre dos países hermanos. Gracias. Muchas gracias, señor embajador Galo Yepes. Usted lo ha señalado. Hemos estado en la ceremonia de Palacio y la verdad, desde esta comisión, a través suyo, le hacemos llegar un agradecimiento y un saludo al presidente Guillermo Lasso, quien con la pulcritud de un estadista en su discurso señaló la cronología de los hechos y el reconocimiento a los dos actores de la paz, al presidente Yamil Maguad y al presidente Alberto Fujimori. No así de la parte peruana, porque ahí se hizo una omisión mezquina que finalmente, cuando hemos elevado nuestra voz de protesta, se hizo un correctivo en la conferencia de prensa. Pero nada, ni nadie podrá borrar la verdadera historia. Paz y amistad eterna con la hermana República del Ecuador. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Williams, expresidente del Congreso, quien estuvo en la zona del conflicto en algún momento de su vida. Gracias, presidente. Señores congresistas, distinguidos embajadores de los países que tienen relación con las guerras que tuvimos con el Ecuador. Ciertamente, distinguidos señores, parecía imposible que se pudiera solucionar el problema con el Ecuador.
Y fueron 200 años, creo yo, como dijo el presidente Mahuad, porque esto trasciende de alguna forma al virreinato de Nueva Granada, al virreinato del Perú, la creación de la Gran Colombia, donde comenzaron ya los problemas más intensos, donde ciertamente también era una buena parte, ¿no?, de territorio que estaba en cuestión, y en situaciones tan diferentes a las de ahora, donde había que prestarle, ¿no?, la importancia del caso a lugares tan alejados sobre los cuales no había el mismo interés sobre los lugares más habitados, sobre los lugares que podían ser explotados prontamente. Entonces, eso era uno de los problemas, eran parte de los problemas grandes que se dieron allí. El conflicto se focalizó y eso fue un asunto muy importante. Tuve la oportunidad, como lo dijo el presidente, de estar allí en el CENEPA. Yo era coronel en ese tiempo y fui con las fuerzas especiales. Y fue acción, creo yo, de diplomáticos y de militares y de población. Porque no focalizar el problema, el conflicto, hubiera significado echarse abajo el tratado o el protocolo de Río de Janeiro. Hubiera significado, creo yo, por lo menos 100 años más de problemas. Si tuvimos 200 años, ¿no?, dos pueblos que se parecen tanto culturalmente, en cuanto a fisonomía, en cuanto a costumbres, sucedió algo que nos llevó a mucho tiempo de problemas. Yo creo que el protocolo el Tratado de Brasilia, el Acta de Brasilia, en Itamaraty, termina de cerrar todo ese problema de más de 200 años. Yo quiero reiterar el agradecimiento y el reconocimiento que se hace a los presidentes Mahuad y Fujimori, porque creo que al final y al cabo las decisiones difíciles en todas partes están en la parte política. Los militares cumplimos las órdenes, hacemos las órdenes y tenemos que acatar las consecuencias. El problema está en tomar las decisiones para que funcionen bien las cosas. Creo y la parte diplomática fue muy, muy importante. Creo que después de esto lo que se está dando es bienestar, es desarrollo, buenas relaciones y el deseo es que todo siga así y mejore sobre todo el comercio. Es el reconocimiento que quiero hacerle, presidente, a los países garantes por la tarea que hicieron. Tan bien hecha y ciertamente un ejemplo. Y no solamente salvando las distancias, sino que lo que lo hace consistente es que esto tenía mucho tiempo y se solucionó. Gracias. Gracias, congresista Williams. Congresista Juárez. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los que nos encontramos en estos momentos acá, los colegas congresistas que se encuentran de manera virtual. Bueno, particularmente me siento muy emocionada porque pertenezco a una de las regiones, la región Piura, que es colindante con nuestro hermano país del Ecuador. Y bueno, puedo decirles que doy fe como joven que estoy inmersa en la política y que he visto realmente los cambios que han habido con el país hermano del Ecuador. Puedo decir que muchos de nuestros jóvenes ahora van de forma rápida a Ecuador. Hay mucha interconexión. Aplaudo todos los acuerdos que se han establecido y realmente quisiéramos aprender más del Ecuador porque es digno de imitar. Hay cosas que nos llevan mucha ventaja, como es el tema de salud, que me he dado cuenta de que hay un avance bastante pronunciado. El tema de las carreteras también, hay mucha interconexión. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar también como jóvenes que somos. Le digo jóvenes porque somos los beneficiados de lo que ha habido en esta paz, ¿no?, en este acuerdo, en lo que se ha tratado hace 25 años atrás.
Yo felicito también la participación de Yamil Maguad y de Alberto Fujimori por ese espíritu concertador, diplomático, de no querer más muertes, sino todo lo contrario, de querer la paz, que es lo que nosotros anhelamos y queremos, y sobre todo rescatar lo bueno de todo esto, ¿no? Quiero agradecer también al presidente de la comisión por haber hecho este reconocimiento simbólico. Me hubiera gustado que sea más pomposo, pero en nombre de mi región, me encantaría realmente que todos los acuerdos que se han establecido se concreten y nos lleven al desarrollo y progreso que tanto anhelamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, congresista Heidi Juárez. Vamos a conceder el uso de la palabra a la congresista Patricia Juárez. Gracias, presidente. Un saludo a los embajadores que se encuentran presentes. Realmente este es un momento histórico. Yo celebro esta actividad que se está llevando a cabo el día de hoy, que conmemora un hecho tan importante, la firma de este acuerdo de Brasilia, ocurrido ya hace 25 años. Y efectivamente hay muchos jóvenes, como lo ha señalado la congresista Heidi Juárez, que no recuerdan o que no reconocen este hecho histórico tan importante, que a partir de lo que significó un trabajo conjunto rápido, como bien lo han explicado, permitió que a través de la diplomacia presidencial se pueda llegar a un acuerdo de paz y evitar todo lo que signifique el camino de las balas, de los cañones, el camino de los fusiles, que lo único que trajo durante muchos años tanto a Perú como a Ecuador fue esa enemistad que realmente, digamos, no correspondía, porque los pueblos son hermanos, los pueblos en algún momento fueron uno solo. Es por eso, presidente, que yo valoro muchísimo la iniciativa que tuvo el presidente Alberto Fujimori, el presidente Maguad, de lograr a través de este mecanismo, de este camino que es el adecuado, y quisiéramos que muchos de los conflictos que en este momento se encuentran pudieran terminar a partir de esta forma que tenemos los países de entendernos. Celebro, presidente, esta iniciativa de traer a los actores, a quienes participaron. Nos hubiera gustado escuchar al presidente Alberto Fujimori, que para el Perú fue el artífice de la paz y el artífice de lo que en este momento estamos viviendo en las relaciones bilaterales con el hermano país de Ecuador. Muchas gracias, presidente. A usted, congresista Juárez, vamos a conceder uso de la palabra a la congresista Mari Carmen Alba Prieto. Gracias, presidente, por el intermedio de usted. Saludar a los colegas, saludar a los embajadores, amigos embajadores. Es un honor que estén aquí y que estemos recordando la paz entre Ecuador y el Perú. Creo que la paz es lo que siempre tenemos que celebrar y recordar. Yo voy a comentar una anécdota, ya que estamos hablando de la paz de Ecuador. No todos, bueno, los que estamos aquí sí, pero la congresista Heidi Juárez, que es la joven aquí en la mesa, no debe haber vivido, recordado. Recuerdo en el colegio que estábamos en el gobierno de Fernando Belón de Terry en el 81, ¿no? La guerra con el Ecuador, el falso Paquilla, ¿no? Así que eso fue en el 81 y efectivamente crecimos y vivimos con este problema, ¿no? De conflicto con Ecuador. Y la verdad, han pasado 25 años y que todos los jóvenes hayan conocido este tema de la paz, hay que celebrarlo. Hay que felicitar a todos los presidentes, a los embajadores, a todos los que fueron garantes y recordar siempre que tenemos que vivir en paz y sobre todo con nuestros vecinos, ¿no? Nuestros países hermanos, que tenemos tanto en común como ya lo han dicho aquí. Así que, si bien un poco para recordar, en el 81, ese conflicto, me acuerdo perfectamente que en ese momento
el Perú ganó ese conflicto porque teníamos la razón. Pero crecimos de esa manera, ¿no? Acordándonos y siempre estábamos tensos de qué iba a pasar con nuestro país vecino del norte. También ahora he tenido la oportunidad de hicimos una sesión descentralizada en Ecuador y de ver el movimiento, la frontera, de lo que ustedes han mencionado, y esperemos pues que esta paz siga y que los que puedan celebrar, celebren dentro de poco con los 50 años. Gracias. Sí, va a hacer uso de la palabra el congresista. Señora, adelante, congresista. Señor presidente, saludarle a todos los embajadores y siendo un día muy especial, saludar al hermano país de Ecuador. Creo que en esta parte o en este momento, tanto como nuestro país y a los hermanos de Ecuador, no se tiene en la memoria y en nuestras historias ese recuerdo de nefastos guerras que se han generado y que mucha gente fallecieron. Y nosotros y los pueblos siempre anhelan lo que es la paz y se debe construir eso y debe continuarse en ese camino y hacer ese intercambios entre nosotros, como hoy, ¿no es cierto?, en todas las fronteras, es el comercio, lo que es el turismo, el intercambio cultural, entre otros temas que se podría desarrollar, y que en Latinoamérica nos unamos todos, ¿no? Entonces, en sí, y decirle, pues, un abrazo acá al hermano y por este día tan especial, y que la paz siempre mantengamos, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mita. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento a los señores embajadores de los países garantes y al señor embajador del Ecuador, justamente, que a través del presidente Yamil Maguad y del presidente Alberto Fujimori, producto de una diplomacia presidencial, se logró la paz y amistad de la que hoy disfrutamos. Antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. La dispensa del acta ha sido aprobada por unanimidad. No existiendo otros temas que tratar en agenda y siendo las 12 horas con 42 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias.